En el mundo de la política, las palabras son armas y en el caso de Gustavo Petro parecen ser armas de doble filo. Recientemente, Petro se encontró en una entrevista extensa con el Papa Francisco y otros miembros del Vaticano, discutiendo temas como la paz en Colombia, la crisis climática y sorpresivamente el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Pero la pregunta es, ¿qué esconde realmente esta cortina de humo de buenas intenciones? Al analizar sus declaraciones vemos un patrón de narrativa que parece más un cuento de hadas que una estrategia política sólida y realista. Hablar de paz y armonía suena bien, pero ¿dónde está la sustancia, la acción concreta detrás de estas palabras? El Estado Vaticano, digamos, ya como instancia nacional, territorial, estatal, puede ser el escenario de una ronda de negociaciones. A mí me interesaría mucho que la siguiente o la que pueda establecerse con el ELN se pueda desarrollar así. La idea de una alianza con el Estado Vaticano para apoyar un tratado que, aunque suena noble, parece más una utopía que una solución viable. Es un claro ejemplo de cómo Petro prioriza las apariencias sobre la efectividad. Sus palabras sobre la paz en Colombia y su enfoque en la negociación con grupos armados como el ELN y el Estado Mayor Central, aunque suenan prometedoras, revelan una visión ingenua y potencialmente peligrosa. En Colombia tenemos que dividir el problema de la inseguridad y la violencia en dos grandes, digamos, fragmentos, porque son diferentes y tienen causas diferentes y nos podemos equivocar si mezclamos uno con el otro. Hay una violencia del conflicto armado que ha cambiado de fase, que está muy ligado a las economías ilícitas, que tiene unos territorios concretos, el litoral pacífico, el nordeste antioqueño, el Urabá, el Putumayo, la frontera colombo-venezolana, etc. Esa geografía de esa inseguridad marca allí, con los indicadores que tenemos, un descenso de la violencia. Es decir, las políticas de diálogo que se han adelantado en este año, más de año y medio casi, han sido efectivas en disminuir la violencia. Hay otro fragmento del país, el de las grandes ciudades, el de las ciudades costeras, el de Bogotá, en donde ha aumentado la tasa de homicidios, es decir, la violencia en general. Allí es donde se presenta con mayor brío la extorsión generalizada, sobre todo en una ciudad como Barranquilla. Petro habla de la violencia y la inseguridad en Colombia como si fueran problemas simples, divididos en fragmentos. Pero la realidad es mucho más compleja. ¿Cómo puede asegurar la paz cuando parece tener una comprensión tan superficial de los desafíos que enfrenta el país? Hablaron sobre Palestina. Sí, yo toqué ese tema, digamos, pero no fue el eje de la discusión. Su enfoque parece estar más centrado en ganar simpatía internacional que en abordar las verdaderas raíces del conflicto y la inseguridad. Es que me acuerdo como si fuera ayer cuando le hacía matoneo al expresidente Iván Duque porque éste atendía las problemáticas desde el exterior en algunos casos. Luego vino su crítica al neoliberalismo. Nosotros tenemos una enorme simpatía por el Papa, hemos coincidido incluso desde el punto de vista político, no solamente religioso, en sus encíclicas, Laudato Si, que fue absolutamente inspirador alrededor de este tema del nuevo relacionamiento del ser humano con la naturaleza, y la última, Fratelli Tutti, que prácticamente propone, como nosotros defendemos en Colombia, la salida de un régimen que llamamos neoliberal, que ha debilitado los estados, que ha entregado entonces las sociedades a controles mafiosos en toda América del Sur y que ha llenado a América del Sur de desigualdad social. Un tema recurrente en su retórica. Sin embargo, Petro parece ignorar convenientemente los fracasos y las tragedias provocadas por regímenes de izquierda en América Latina. ¿Es esta una señal de su sesgo o simplemente una omisión intencionada para pintar su agenda, una luz más favorable?
en cuanto a su posición sobre el problema de las Es drogas. que ya el problema indudablemente no es colombiano. Hace mucho tiempo dejó de ser colombiano el de la producción de drogas. Hay un fracaso de la política antidrogas que se creó hace 50 años en Estados Unidos. El fentanilo cunde en Norteamérica. La geografía de la cocaína cambia en el mundo. La violencia de las bandas está en todos los países de América, ya no solo en uno. Son poderosas indudablemente, lo acabamos de ver en el Ecuador. Y todos estos efectos en donde ha muerto más de 1 millón de latinoamericanos asesinados, merece la mirada de todos los presidentes de América, y el encuentro que se propuso con el presidente mexicano hace unos meses tiene que volverse una realidad. Yo creo que es el momento de evaluar la política antidrogas y de establecer caminos que, en mi opinión, puedan ser más eficaces para que lo que está sucediendo no provoque más violencia en el continente. Su llamado a reevaluar las políticas antidrogas suena más a una rendición que a una estrategia. ¿Es esta la solución que Colombia necesita? ¿O es simplemente una forma de evitar enfrentar el problema de frente? Concluimos entonces que las declaraciones de Gustavo Petro nos dejan con más preguntas que respuestas. Promesas vacías, una visión utópica y una falta de estrategia concreta parece ser la norma en su discurso. Es crucial que los colombianos se den cuenta de que las palabras bonitas no equivalen a políticas efectivas y que detrás de esa fachada de idealismo puede haber una realidad mucho menos prometedora para el país. A los detractores, a los petristas, quisiera que dejen comentarios de verdad aportando al debate y no con ataques ad hominem. Aquí no somos ni uribistas ni petristas, aquí somos colombianos. Y siempre vamos a opinar en favor de Colombia, en favor del bien común, no en favor del bien de unos pocos, ni unos pocos que se alineen a la izquierda, ni unos pocos que se alineen a la derecha. Aquí necesitamos el bien para todos. Entonces, nutran el debate, pero no hagan ataques ad hominem. Aquí simplemente estuvimos haciendo un comentario, una opinión acerca de la reunión de Gustavo Petro con el Papa Francisco y una entrevista que él le concedió a los periodistas después de esta. Sigan para más.